Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Curcio, soy director de la Docta Ignorancia Editorial y hoy, bueno, estamos juntos para celebrar la publicación de un libro largamente esperado y muy trabajado, Los hilos del tiempo, usos y costumbres, práctica psicoanalítica en el hospital, de Marina Luis. Me toca a mí presentarla. Marina Luis es psicoanalista, ha sido jefa de residentes en salud mental en el Hospital Argerich, instructora de residentes en el área de urgencia, contribuyendo a la apertura y a la fundación de espacios de formación desde 1990. Directora de cursos y seminarios, expositora en congresos nacionales e internacionales, supervisora clínica en hospitales y centros de salud, coordinadora del equipo de adultos del Hospital Argerich, miembro y presidenta del capítulo Los usos del tiempo en salud mental en la Asociación Argentina de Salud Mental, docente de grado y posgrado en la Facultad de Psicología de la UBA, jurado y tutora de tesis también en la Facultad de Psicología de la UBA, investigadora en psicología en UBASIP, autora y colaboradora en numerosos libros, y ha publicado de su autoría La situación actual de la transferencia en letra viva en el año 2019, y como ha decidido nombrar, recién llegado. Bueno, Marina, es un placer enorme y un orgullo que formes parte del catálogo de la editorial, y bueno, simplemente te doy la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por el beso. Gracias, muchas gracias, Jorge. Y bueno, hola a todos los que están aquí acompañándome y acompañando este libro en la sala. Y hoy pensaba desde temprano cómo contarles y expresar, en realidad, el sentimiento que me embarga en esta presentación. Y las palabras que me parece que mejor expresan ese sentimiento es agradecida y emocionada. Si bien ha habido, como ahí contaba Jorge, en parte de algunos datos, otras publicaciones, y ha habido muchas exposiciones a lo largo de unos cuantos años de mi práctica psicoanalítica, tal vez será este sentimiento que me embarga porque este libro, Los hilos del tiempo, es el de este tiempo, porque este libro es el de ahora. También será porque en realidad su escritura que fue a lo largo del año pasado, del 2020, buena parte, digo, de la confección, atravesado por la pandemia y las consecuencias que tuvo y que aún tiene. Este libro además toca inicios, pero también toca finales. Y si bien entre sus páginas se filtra inevitablemente la posición de quien escribe, los hilos que en ese entramado también deja exponer y aparecer fisuras, contradicciones, traspiés y seguramente errores, incluso probablemente más de los que me gustaría que aparezcan. Pero de lo que sí estoy segura, porque ha formado parte del ejercicio mismo de la escritura del libro durante todo este tiempo, es decir, de lo que deseo que no quede ahorrado, es la posición que emerge en los bordes y en los puntos de cruce de nuestra práctica, donde quiera que se ejerza, y en esta ocasión fundamentalmente en los hospitales.
en esos ámbitos en los que para tantos sufrientes muchas veces es la única chance de encontrar a alguien que tienda una mano, para que la palabra funde un espacio, inaugure un tiempo otro, es decir, que cuente para alguien. Este libro seguro que no es un libro objetivo, seguro, porque no pretende, como dice Galeano en su celebración de la subjetividad, salvarse del dolor humano. No pretende, en el ejercicio de nuestra práctica, en la parte que me toca, en la parte que nos toca, quedar a salvo de lo que se produce en el encuentro con cada padeciente, decía Alejandra Pizarnik, para aliviar ese sufrimiento e intentar producir algún arreglo que permita un rumbo más feliz de vivir. Afectada por la clínica, esa, la nuestra, la de todos los días, la de que cuando cada vez uno se dispone a ocupar ese lugar, sin embargo es preciso, se necesita indefectiblemente del trabajo con otros, de las conversaciones, de las reflexiones, y en esta ocasión también de la escritura, porque permite circunscribir, decantar, separarme y reflexionar. Pero una vez realizada la escritura, que es lo que yo les quería contar, que me pasó, bueno, estos días y sobre todo desde hoy a la mañana, es decir, ya producida la escritura, armada por suerte con la editorial La Docta, el libro, y hoy la presentación, otra vez hay una afectación. Vuelvo a quedar afectada por los efectos de la presentación. En esta ocasión con la alegría de sostener su circulación, pero también en el acto mismo de soltar el libro, de dejarlo ir. Y entonces ahí, aquí nomás, digamos, inmediatamente doy paso en este soltar, dejar, bueno, que circule, a quien con realmente un gusto grande de que hayan aceptado la invitación para acompañarme, para acompañar el libro, para acompañarnos aquí. Y doy paso entonces a estos invitados que ya conocen seguramente, y los voy a ir presentando, que son Jessica Envil, José Recalde, Bruno Bonoris, Mariana Mazú. Muchas gracias, por supuesto. Voy a ir entonces dándole la palabra a cada uno, primeramente, y ya lo voy nombrando, quien va a contar, a hablar de lo que, bueno, quiera hablar del libro, es Bruno Bonoris. Lo presento, psicoanalista, magíster en estudios interdisciplinarios sobre el sujeto en la Facultad de Psicología UBA, docente de psicopatología Cátedra 2, también en la UBA, ex becario e investigador UBACIT, docente de posgrado Argentina, Chile y México, ex residente en el Hospital Ramos Mejía y supervisor actualmente en el mismo hospital, miembro de APOLA, con su libro El nacimiento, escritor de este autor del libro El nacimiento del sujeto. Bueno, te doy la palabra, Bruno, y gracias por haber aceptado la invitación. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Marina, por la invitación, no solamente por la invitación a presentar el libro, que me parece particularmente importante, sino por la generosidad que tuviste conmigo al contactarme con el hospital, con la residencia de Argerich y el servicio de adultos. Para mí fue, bueno, habernos conocido fue muy, muy lindo. Lo primero que quiero destacar es el gesto, yo lo llamaría el gesto político de esta presentación,
porque quienes somos presentadores somos todos ex residentes de una misma generación, se podría decir, o cercanos, interesados o en algún punto inquietos por la práctica hospitalaria y por el psicoanálisis. Es decir, no somos ni jefes de escuela, ni tenemos cátedras a cargo, ni tenemos cargos jerárquicos en hospitales, sino que, en fin, yo creo que nos convocaste, como yo, y además conociendo a Mariana de José, no la conozco a Jessica, pero ahora puedo imaginar que es así, gente apasionada, digamos, por el psicoanálisis y por la práctica del psicoanálisis. Me parece un gesto muy para subrayar, así que te lo agradezco. Bueno, el libro, les voy a contar un poquito lo que pude, bueno, mi lectura del libro de Marina. Está claro que el libro habla del tiempo, los hilos del tiempo. Pero es interesante porque, en fin, hablar del tiempo no es nada sencillo, ¿no? Inclusive del tiempo se ocupan en general los físicos, los filósofos. Es como, ¿no?, un concepto, uno diría, muy abstracto. Pero sin embargo, yo diría que el libro de Marina no habla estrictamente sobre el tiempo, sino que habla a través del tiempo, ¿no? O inclusive diría desde el tiempo. Es como si justamente tomando el tiempo, el hilo del tiempo, fuera tejiendo textualidades de las más diversas, absolutamente heterogéneas, ¿no? Creando un libro muy, bueno, lo que yo llamaría un monstruo, ¿no? Un monstruo en el buen sentido, como el monstruo, yo soy el monstruo que os habla, ¿no? Ese monstruo que a uno le gusta, digo. Por lo cual, en esta modalidad, que al menos yo pude leerlo de este modo, que no se trata tanto de utilizar el tiempo como un objeto de estudio, sino a partir del tiempo pensar, se le quita quizás esa cuestión que no me parece para nada menor, digo, pero esa cuestión tan abstracta que tiene el concepto del tiempo, para a través del tiempo pensar cuestiones muy concretas, quiero decir, problemáticas muy concretas, que bueno, que van a encontrarse a lo largo del libro, pero nuevamente de las más diversas, ¿no? Inclusive pensamientos vinculados a la pandemia, a la práctica en el hospital, al surgimiento del psicoanálisis, el problema de la transferencia, etc. Yo voy a tomar algunos de estos problemas. Entonces, de este modo, Marina logra algo que en principio parece muy difícil, que es trabajar problemas psicoanalíticos relativos al tiempo, ¿no? Como concretiza, ¿no? Lleva al terreno los usos del tiempo, ¿no? Y cómo afectan nuestra teoría y nuestra práctica, ¿no? Todos seguramente recuerdan la frase de San Agustín, ¿no? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicarlo al que me lo pregunta no lo sé, en relación al tiempo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Sé que es el tiempo, pero si me preguntan qué es, ya está, ya no sé qué decir. Nuevamente, es desde el tiempo o a través del tiempo hablar de la práctica, de una práctica concreta, precisa, delimitada, ¿no? Y de ese modo se van acercando, bordeando, e inclusive si se quiere también de ese modo de rebote, por decirlo así, se pueden esbozar algunas ideas, ahora sí, en relación al tiempo como objeto, digamos, como inquietud en tanto tal. Bueno, de toda esta heterogeneidad de temas que están trabajados en el libro de Marina, hilados a través del tiempo, voy a escoger algunas ideas que a mí, por cuestiones particulares, por intereses personales, investigaciones personales, me interesa subrayar. Algunas ideas, entonces. La primera es que, según entiendo, uno de los peores errores que cometimos los psicoanalistas a lo largo de nuestra historia es creernos justamente fuera de tiempo. O sea, la idea que persistió durante muchísimo tiempo justamente de que el psicoanálisis era una teoría universal y atemporal, sin espacio y sin historia, es decir, una teoría que hablaba sobre cómo debían ser hombres y mujeres, por qué no eran como debían ser y cómo había que hacer para que pudieran ser como debían ser. Esta idea, digo, fue absolutamente letal para el psicoanálisis.
pero mucho peor para las personas que se analizaron, digámoslo. Pero es una perspectiva realmente catastrófica en cualquier disciplina. Y no solamente, digamos, las ideas algo ingenuas de que los humanos tenemos, ¿no? Como si fuesen atributos, digo, del ser humano, ¿no? Inconsciente, super yo, etc., sino sobre todo la cuestión bueno, que ahora está, por suerte, en discusión, etcétera, de la heteronormatividad, el androcentrismo, etcétera, del psicoanálisis, ¿no? Inclusive hay como una pequeña formulita que me volvió leyendo tu libro, que es que el saber se transforma en poder cuando se olvida su carácter temporal o histórico. Bueno, otra idea que está muy presente en el libro de Marina y es fundamental. El tiempo no implica una evolución o un progreso. Esto en principio pareciera algo evidente. Marina dice, los diferentes hilos desplegados a lo largo de la obra de Freud y de Lacan no constituyen necesariamente una vía de superación. Desde el primero al último periodo de su enseñanza es necesario sostener su entramado, sus puntos de cruce, sus contradicciones, lo que no cierra. Es decir, a partir del tiempo, Marina propone un modo de leer, cosa que me parece, uno diría, pero claro, ¿cómo va a ser cómo se va a tratar una evolución? Es evidente, pero sin embargo el problema existe, y existe de un modo también muy presente. O sea, la idea de que el último Lacan, por ejemplo, es mejor, o es más importante, o lo que hay que estudiar, como si, ¿no? Se tratase de una evolución que arranca, va, y llega, y lo último que dijo sería lo que habría que continuar, ¿no? Que es un modo muy ingenuo de leer, inclusive que nos impide pensar también qué cosas de la obra de Lacan nos interesan y qué cosas no, qué cosas de la obra de Freud nos interesan y qué cosas no. O sea, una especie, ¿no? La idea de concebirlo con, como dice acá Marina, sus entramados, sus puntos de cruce, sus contradicciones, lo que no cierra, en relación al problema del tiempo, me parece absolutamente fundamental. Inclusive es algo que vengo pensando hace tiempo y lo repito, que es que con los artistas nos pasa que nosotros tenemos delimitadas épocas interesantes y otras no tanto, ¿no? Quiero decir, no sé, una escucha Charly García, por ejemplo. Bueno, Charly García particularmente tiene como 30 años que son tremendos, digo, que son una cosa absolutamente increíble. Pero uno sabe que a partir del 2000 la cosa quizás es buenísima, pero no es tan maravillosa como Charly de los 70, los 80, los 90. Y así podríamos pensar con cualquier artista, ¿no? Un momento donde tiene un contacto, ¿no? con lo que sucede, con lo que acontece, que es claro. Nosotros, con respecto a los autores que leemos, no, es como si todo fuese igual, como si fuese una homogeneidad, ¿no? Algo así como si fuese un pecado, decir, no, a mí quizás los textos de Freud del año 20 me parece que no, me parece que está mejor el Freud de psicopatología, ¿no? Supónganse, es algo que, bueno, hay algo ahí, nada, lo tiro, me parece un problema interesante. Tercera idea. No me estoy midiendo el tiempo y bueno, pero está bien. Cualquier cosa, José, me haces una seña o algo. Tercera idea. El psicoanálisis tiene un acta de nacimiento. Es algo que trabaja Marina, me parece muy interesante. De hecho, surge el psicoanálisis a partir de una historia de amor entre Breuer y Ana O. Inclusive el comienzo del psicoanálisis, el acta de nacimiento del psicoanálisis, tiene todo el estilo de una novela venezolana, digamos, con todos los ingredientes, ¿no? Amores, pasiones, celos, engaños, mentiras, cartas. Está esta historia muy interesante de la comunicación entre la mujer de Breuer y la mujer de Freud, donde la mujer de Breuer le cuenta a la mujer de Freud lo que había pasado con Ana O y toda esa historia, y la mujer de Freud va y lo habla con Freud, y Freud le dice, no seas vanidosa, Marta, eso solamente le puede pasar a Breuer, ¿no? Que una paciente se enamore de él. Bueno, en fin, todos sabemos cómo termina la historia con el problema de la transferencia. Y todo el movimiento freudiano ¿no? de servirse de Eros, ¿no? Utilizar el amor para la cura. Otro punto que trabaja María en un capítulo
Marina en un capítulo, el del acontecimiento Freud, me parece hermoso. La cuarta idea, el sujeto del psicoanálisis también tiene un acta de nacimiento, que es anterior al acta de nacimiento del psicoanálisis propiamente dicho, y que es para Lacan el cogito cartesiano y la ciencia moderna. Esto lo traigo, es lo que me dediqué a estudiar yo y lo que escribí en el libro, pero lo traigo porque creo que ahí tenemos un punto, quiero decir, a mí también cuando escribí el libro lo que me preocupaba era la cuestión del tiempo y de la historicidad, es decir, ubicar entonces el sujeto del psicoanálisis en su contexto, bueno, histórico, epistemológico, etc. Bueno, y ahora voy a avanzar unos minutitos más con lo que me parece a mí más interesante, que es la pregunta acerca de cuál es el tiempo del inconsciente. Está en el libro de Marina, que me parece muy, muy importante. Marina menciona que mediante la hipnosis, Breuer, ¿no?, dice, se ocupaba del pasado para rectificar el presente. Se ocupaba del pasado para rectificar el presente. Y se me ocurría que luego, ¿no?, con las obras de Freud y la obra de Lacan, podríamos pensar otra fórmula, es que si la hipnosis se ocupa del pasado para rectificar el presente, el psicoanálisis se ocupa del presente para rectificar el pasado en función del porvenir. Es decir, que el psicoanálisis tiene la pretensión, una pretensión quizás un poco delirante, de cambiar el pasado. Es decir, de reescribirlo. Reescribir el pasado. Es una idea también que aparece en el libro de Marina, la idea de la escritura, que me parece también fundamental. Y de hecho esto es un problema clínico acuciante porque mucha gente que nos consulta nos dice, ¿por qué agitar, ¿no?, aguas del pasado? Esas aguas que tardaron tanto tiempo en aquietarse, y aquí hay alguien de nuevo intentando mover, como se dice, remover la mierda, ¿no? ¿Para qué voy a remover la mierda? No, las cosas son como son. Y quizás se trate justamente de aceptarlas. Pero nosotros no, nosotros proponemos otra cosa, proponemos que es posible reescribir la historia, o sea, reescribir la historia en función nuevamente, ¿no?, de un porvenir. Bueno, hay todo un trabajo que hace Marina acerca del problema de los primeros seminarios de Lacan y la cuestión de la historia, que también me parece muy, muy importante tomar ese primer Lacan del seminario cero, ¿no?, seminarios del hombre de los lobos, donde trabaja el tema de la historia, el problema de la historia, que es realmente hermoso. Pero uno podría decir entonces que desde un principio, esto es lo que rescata Marina, Lacan produce, ¿no?, toda una relectura de la historia como sustancia, y plantea una historiografía en la que prevalece entonces la impresión del acontecimiento por sobre el hecho, digamos. Y en verdad la diferencia entre la impresión del acontecimiento y el hecho, en verdad no es una diferencia propedéutica, pedagógica, pero que no es tal, porque lo que nosotros podemos plantear, y justamente esta es la posibilidad que tenemos de cambiar el pasado, es que no hay hechos en tanto tal. No existe un hecho suelto, solo. Inclusive uno puede aceptar la historia, uno puede aceptar la historia si piensa entonces la historia justamente como una serie de hechos que sucedieron en tanto tal. Entonces, bueno, los acepto, o los rechazo, los reniego, lo que sea. Pero nosotros podemos pensar en un cambio que se trata de, si se quiere, de acontecimientos, no tanto de hechos, y acá en la palabra que usa ahí, que retoma Marina, es de asumir, ¿no? Asumir la historia. O sea, que el sujeto que habla realice una integración de la historia en el plano de su verdad. Y ahí tenemos la diferencia entre realidad e historicidad, entre exacto y verdadero, y entre aceptar y asumir, ¿no? O sea, dos columnas que se nos arman. Nosotros tenemos a nuestro lado, entonces, la historia, la verdad, y, si se quiere, la asunción. O sea, el psicoanálisis pretende reescribir la historia. Y
en función de la reescritura de la historia, otra cosa que rescata Marina, que a mí me resulta de muchísimo interés, que también está este movimiento de Freud, produciendo un desplazamiento, tal vez, de cierta lectura que podría hacerse de Freud, de Lacan, ¿no? Haciendo una lectura que podría como... en fin, no ser tan pertinente en la obra de Freud, que es la idea de que la gente viene a recordar, ¿no? Que las personas vienen a recordar, a rememorar. Y no se trata de eso, ¿no? Ni de recordar ni de rememorar, sino de reescribir, en circunstancias muy particulares, quiero decir, bueno, transferencia. Y esta idea que también trabaja Marina, es una idea muy loca, que hay que pensarla muy bien, que es que para Lacan, al menos se lo plantea de este modo, entonces lo reprimido no viene del pasado, sino que viene del porvenir. Lo reprimido viene del futuro. Y para aceptar esta idea muy antiintuitiva, esto implica entonces pensar al inconsciente no como algo que fue, no como algo que es, no como algo que será, sino como lo que habrá sido. ¿Ya? Como lo no realizado, dice Lacan, ¿no? En el seminario 11. Inclusive también esto nos hace pensar, desde una perspectiva muy clínica, que si lo reprimido no viene del pasado y viene del futuro, las llamadas formaciones del inconsciente, los sueños, los síntomas, los lapsus, los actos fallidos, que se produce un análisis, no son más, ¿no?, que el rastro, la huella o la estela de lo que percibimos como el retorno reprimido. Es decir, que no son formaciones del inconsciente en tanto tal. En tanto tal. Habrán sido formaciones del inconsciente si hay un analista, es decir, alguien que diga, que señale, que tome y esto otro, y esto no, y producir un trabajo sobre eso. O sea, una desustancialización. El modo de concebir la temporalidad del inconsciente implica una franca desustancialización del inconsciente e implica necesariamente la presencia del analista para la existencia del inconsciente. Bueno, para terminar, porque no me quiero extender mucho, otra cuestión que toca Marina es, esto sí que me parece un problema el más acuciante de todos, que es el tema de la técnica y el tiempo. O sea, ¿qué pasa con el tiempo en la técnica psicoanalítica? Hay un montón de preguntas que se abren a partir de este título, digamos. Y extraigo una cita del libro. La transferencia es una relación esencialmente ligada, que saca de Lacan Marina, la transferencia es una relación esencialmente ligada al tiempo y a su manejo. O sea, fíjense el modo en que Lacan dice que esencialmente, o sea, no es como accidentalmente, secundariamente, no. Esencialmente, la transferencia está ligada al tiempo. Es fuerte esta idea. Y me hizo acordar todo esto, ¿no?, a esta idea que se presenta tanto en Freud como en Lacan, que es que para dominar la transferencia y transformarla en un motivo para recordar, dice Freud, lo que tiene que hacer el analista, esto lo dice Freud así, textualmente, es dar tiempo. Dar tiempo. ¿No? Dice Freud, se le concede el derecho a ser tolerada, ¿no? No se la prohíbe, no se la satisface, se la utilice para sus propios fines. Uno deja que eso se despliegue. Inclusive Lacan tiene una idea bastante similar en el seminario 1, digo, ¿qué se hace con la transferencia imaginaria, ¿no?, con la transferencia esta erótica o agresiva? Y Lacan dice lo mismo, dice, es preciso dar tiempo, es preciso esperar. ¿No? Hay que tomarse el tiempo necesario para que el analizante desarticule de su vínculo imaginario con el analista, y cito a Lacan, la duración propia de algunos automatismos de repetición, lo cual les brinda de algún modo valor simbólico. O sea, me parece una idea clave esta, ¿no? Se presentan estos fenómenos imaginarios en la transferencia y lo que tiene que hacer el analista es soportar esa transferencia, ni aceptarla, ni rechazarla, dar tiempo a tiempo para que eso se integre entonces y que adquiera valor simbólico, es decir, que sea posible entonces de ser interpretado, y no en el sentido de interpretar la transferencia, sino de interpretar en función o a partir de la transferencia, ¿no? Que es una diferencia, me parece, clave. O sea, el analista da tiempo, es muy importante dar tiempo. Y otra
razón por la cual hay que dar tiempo es lo que plantea Freud también sobre la iniciación del tratamiento. Se lo voy a citar porque me parece hermoso. Dice Freud: ¿cuándo es oportuno revelarle el significado secreto de sus ocurrencias, iniciarlo en las premisas y procedimientos técnicos del análisis? ¿No? ¿Cuándo hay que empezar? La respuesta solo puede ser esta: no antes de que se haya establecido en el paciente una transferencia operativa, un rapport en regla. Para ello no hace falta más que dar tiempo. A un analista ejercitado no le resultará difícil escuchar nítidamente audibles los deseos retenidos de un enfermo, ya en sus quejas y en su informe sobre la enfermedad. Pero ¿qué grado de autocomplacencia y de reflexión hace falta para revelar a un extraño no familiarizado con ninguna de las premisas analíticas y con quien apenas se ha mantenido trato, que él siente un apego incestuoso por su madre, que abriga deseos de muerte contra su esposa, a quien supuestamente ama, o alimenta el propósito de traicionar a su jefe, etc.? Aún en periodos posteriores del tratamiento habrá que proceder con cautela para no comunicar una solución de síntoma y traducción de un deseo antes que el paciente esté próximo a ello. De suerte que solo tengo que dar un corto paso para apoderarse él mismo de esa solución. Entonces, bueno, esto me parece clínicamente, hay que recuperar esta idea, porque me estoy encontrando en instrucciones clínicas, en supervisiones, e inclusive en mi propia clínica, con cierta premura. ¿No? El paciente no se pregunta. Este tipo viene y no se pregunta nada. No asocia, ¿no? ¿Cómo puede ser que no asocie, no se pregunte, no tiene tela? Una serie de cuestiones, como si fuera tan sencillo, digamos, ¿no? Empezar a preguntarse sobre la propia historia, ¿no? Sobre empezar a enfrentarse, como decía, a la verdad. Lo que dice Lacan, y me parece que tiene razón, es que hay un franco horror al saber, y no de los pacientes, de nosotros. Hay un franco, inclusive, quiero decir, que supuestamente tenemos 20 años de análisis, estudiamos y todo eso, y un franco horror al saber. Por lo cual, tiempo. Y hoy se me ocurría, antes de la presentación, estas formulitas, ¿no? Que la mayor donación del analista, lo que el analista tiene para dar, justamente es tiempo. Tiempo para que se despliegue la historia, es decir, para que se abra el texto. Tiempo para que se desarrolle la transferencia, ¿no? Ni se la acepta ni se la rechaza. Y tiempo para que el analizante se aproxime entonces al saber inconsciente, ¿no? En estas épocas de inmediatez, el analista da tiempo. Bueno, con esto termino mi lectura. Gracias, Marina. No, gracias, Bruno. Gracias, sí. Doy la palabra ahora, ya hablaremos un poquito al final, así doy paso a Jessica y después a José y a Mariana. Doy ahora la palabra a Jessica Envil, que nos conocemos de cuando, empezamos. Empezaba ella y empezaba yo alguna tarea en el Hospital Durán. Empezaba, desde alguna función. Jessica Envil es una psicoanalista, instructora de residentes de salud mental en Cava, integra el comité editorial de la revista Límbica, que leí, ex residente, como decía, del Hospital Durán, y jefa de residentes en la RISAM del Hospital Laura Bonaparte. Te escuchamos, Jessica, y gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias, Marina. Buenas tardes a todos, a todas. Se escucha bien, ¿no? Esto ahí, está bien. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, es un gusto enorme, Marina, tu invitación. Sobre todo porque es participar de un momento celebratorio, como es la salida de tu libro, y en estos momentos así tan complicados que vivimos, que a uno se le invite para algo alegre, se agradece doblemente por la invitación, por la ocasión también. Bueno, arrancaba Bruno por San Agustín, y yo también había empezado a pensar por esos andariveles, por esta dificultad. Voy a abreviar, que es precisamente esto que decía Bruno recién, que
qué uso tan común, digamos, qué naturalizado está, qué es lo que más hablamos, dice San Agustín, del tiempo, eso que está ahí como vivencia, como comprensión preontológica tan fácilmente, digamos, todo el tiempo hablamos del tiempo, sin embargo, qué esfuerzo que requiere pasarlo a otro plano, ¿no? A entenderlo, a asirlo, a pensarlo. Y Marina dice en su libro que no es esta la pretensión, digamos, que tiene, que es ensayar una ontología. Sin embargo, a medida que va presentando las problemáticas, su atención, sus preguntas, las referencias que traen, se bordea todo el tiempo la pregunta por qué es el tiempo, cómo lo usamos, cómo lo empleamos, cómo nos usa él a nosotros y a nosotras, etc. Bueno, en primer lugar traigo por ahí unas imágenes, por ahí me sirve pensar como son imágenes que se me despiertan, que se me despertaron a partir del título de entrada, de Los hilos del tiempo, y son dos imágenes que seguro ustedes conocen mucho, estas narrativas, que son las moiras griegas o las parcas romanas, esas hilanderas, que son como personificaciones del destino, y Penélope también. Y iba a decir algo entre paréntesis, pero preferiría no hacerlo entre paréntesis, porque pido disculpas de entrada como por lo colonizado de algunos pensamientos, digamos, y algunas referencias, digo, y también pensaba qué colonizado tenemos el tiempo de estudio, ¿no? Porque cómo puede ser que llegue primero siempre la referencia a los griegos y no, qué sé yo, a los mayas, que creo que estudiaron un montón el tiempo, ¿no? Pero la verdad es que no me animaría a decir nada porque no he tenido el tiempo de estudiarlo. Entonces, en principio eso que lo saco de los paréntesis iniciales que iban a tener. Bueno, entonces las primeras imágenes, el tiempo entendido como los hilos del tiempo de cada quien, como el tiempo yoico, ¿no? Como arranca con mi nacimiento, termina con mi muerte, un tiempo lineal, el de las moiras, digamos, porque, bueno, cortan el hilo, lo miden, es un tiempo completamente cronológico. Y después, por otro lado, la figura de Penélope, tejiendo y destejiendo, en actitud de espera, de que otro termine sus asuntos. Dice Sueli Rolnik, el miedo a vivir, ¿no? En esa eterna actualidad del tejido que es su obra. O el infinito lienzo de Penélope, como dice Borges, que está muy presente en el libro de Marina también. El tiempo como circular. Bueno, adentrándonos ya en la lectura, Marina empieza a desplegar preguntas, pero no, y esto Marina me recuerda a las primeras supervisiones. Marina era supervisora del Durán, sobre todo supervisora de primer año, digamos, esto era como... y era quien realmente permitía el despliegue de las preguntas y se tomaba el tiempo para que eso pase. Y este libro a mí me parece que es una escritura de eso que ponía en acto cada vez, que es armar el plano, digamos, no respondernos demasiado pronto, armar el plano para que uno pueda preguntarse otras cosas. Y entonces un poco eso es lo que voy a tratar como de sintetizar el recorrido de preguntas por los que me fue guiando el libro. En principio uno va leyendo entre líneas como la apuesta por desnaturalizar el tiempo heredado, ¿no? El tiempo preconcebido, el deber ser del tiempo, en nuestras prácticas, en el hospital, en nuestros modos de pensar también. Entonces, algunas preguntas en relación a esto. ¿Qué tenemos para decir, por ejemplo, de la duración de los tratamientos? De la relación que decimos que tiene siempre el final con los inicios, ¿no? Esto es algo que repetimos mucho. ¿A qué lógicas de uso del tiempo nos subordinamos en la duración de sesiones? En la duración de las sesiones, ¿no? ¿Consideramos el tiempo cronológico la pulsación del inconsciente? Si dura un minuto, digo, la sesión, nos inquietamos, ¿con qué lógicas pensamos? ¿A qué responde eso? Preguntas, ¿no? Y cómo se expresan también en nuestro oficio, por ejemplo, dos temporalidades que trae Marina en uno de los que a mí me parecen como de los planteos más necesarios para nuestras prácticas, que es qué ocurre en esa tensión que se da entre el apuro del tiempo mercantilista y el todo el tiempo, o continuidad sin cortes, que entendemos como cronificación. Esta es una pregunta que Marina extiende en ese libro y me parece un planteo completamente necesario. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Nos inquietamos? ¿Qué nos pasa? Cronificación también me trae una nueva imagen, que es la pintura negra de Goya, que también está mencionada, de Cronos, bueno, Saturno, devorando a sus hijos, y pienso que la cronificación es un poco el tiempo que nos come crudos,
¿no? Que nos pasa por encima, sin ninguna pregunta. Cronificación, alienación, estereotipia, automatismo, son todos sinónimos para Pichon-Rivière de enfermedad, por ejemplo, de adaptación pasiva a la realidad, como entiende la enfermedad. Entonces, ¿qué tipo de tiempo, qué tipo de uso del tiempo podemos concebir como producción de salud y producción de enfermedad? Me pregunto a partir de esto, ¿no? Leía hace poco una descripción muy sencilla de esto, como muy gráfica, por ahí la leo así, es más rápido que recordarla, de Pichon-Rivière, que decía que en la práctica psiquiátrica, pero también podemos agregar en la práctica psicoanalítica, psicoterapéutica, no estamos exentos y exentas de eso, dice que es frecuente observar que muchos pacientes son dados de alta tomando como índice de curación el hecho de que, bueno, comen bien, se visten correctamente, es decir, presentan, dice, una conducta aparentemente normal. ¿Sí? Han llegado a construir un estereotipo con el cual se manejan en forma casi automática en su vida cotidiana, dice. En este estereotipo, el médico, la familia, los allegados se integran como contexto, el sujeto puede comer, puede dormir, etcétera, pero no se dan en él modificaciones profundas, ni tampoco actúa como un agente modificador de su medio. Se convierte así en el líder alienizante de toda una estructura. Digo también para pensar en lo que pensamos como salud, enfermedad, o en el entre de la salud y la enfermedad, qué lugar, cómo entendemos al tiempo en relación a eso. Bueno, regreso al libro. Marina, además de brindarnos preguntas y referencias hacia la manera de boyas en el mar de donde agarrarnos cuando el tema se pone más y más tembloroso, como dice Borges, nos ofrece también otras interlocuciones de la mano de producciones artísticas, ¿no? Tienen un importantísimo lugar la música y también las referencias pictóricas, pero sobre todo la música. Y yo leo o invento, no sé, leo entre líneas, hay como cierta clave, cierta complicidad, digamos, con la música, en tanto, bueno, la música está hecha de un uso particular del tiempo, ¿no? Digo, es realmente una creación hecha de tiempo, misteriosa, dice Borges, pero bueno, no solo el ritmo, el tempo, el compás, sino las notas mismas se componen de una frecuencia de determinada repetición en el tiempo. A ver cómo vengo de tiempo, a ver si ¿qué hago yo con el tiempo? Bueno, no, quería hacer un pasaje por las obras de arte también, porque hay una referencia a Didi Uberman que me interesa mucho porque nos arma como un puente un poco entre por qué traer la música, en por qué traer obras pictóricas, digamos, en relación al tiempo y el psicoanálisis, ¿no? Me parece que también es una cita que voy a leer y después ya vuelvo a las preguntas y a lo que fue despertando en mí. Dice María Salas Guerra, que comenta un libro de Didi Uberman, como les decía, que se llama Ante el tiempo, que como el sueño para Freud, la imagen, que es de lo que habla, es memoria densa, es producto de un intenso trabajo de condensación, desplazamiento y figurabilidad. La imagen es igualmente bloque de tiempos complejos, heterogéneos, impuros. Por tanto, el anacronismo es lo que siempre retorna haciendo síntoma en lo visible, en el curso de la representación. Es lo inconsciente de la imagen, lo impensado, es la latencia, el desgarro de la historia. Es otro tiempo. A mí me parece como una manera muy justa de describir producciones del inconsciente como desgarro de la historia, algo también que bordeaba Bruno por ahí, ¿no? Como el desgarro de la historia, entendida como una linealidad, ¿no? Y la irrupción inoportuna, fuera de tiempo. Nos vamos adentrando entonces en el problema del psicoanálisis y el tiempo y cómo se deja tomar por él. Pienso que también desde el inicio, y esto también lo voy a pasar un poco rápido porque se puede encontrar como todas estas huellas en el libro, en el psicoanálisis está la pregunta por el tiempo, está la pregunta por la huella, por la conservación, por la permanencia de las representaciones bajo formas de recuerdos, por la memoria y las distintas formas de olvido, las primeras cosas que estudiamos, por los dos tiempos del trauma, lo transitorio, el duelo, la transferencia como pieza de repetición, la repetición como transferencia de pasado olvidado. Digo, bueno, está bien, son como un poco citas que conocemos y muy remanidas, pero están todas atravesadas por el tiempo. El après-coup
que es esa temporalidad tan particular, que también traía en el comentario anterior, que tan a contramano del tiempo que solemos aprender, digamos, en el que intuitivamente nos manejamos, que justamente modifica con posterioridad los acontecimientos pasados, reescribir el pasado en función de un porvenir que mencionaba Bruno recién también. Y también Lacan, en su comienzo, con este movimiento inaugural de retorno, ¿no? De retorno a Freud, su experiencia, su advertencia de declinar nuestra tarea si no conjugamos el horizonte de nuestra práctica con las producciones de subjetividad actuales, que es una cita que podemos repetir hasta el cansancio, como un estribillo todo el tiempo, pero en este libro encuentro nuevamente que se abre, digamos, eso está muy bueno, que Marina se juega a articular esta frase que repetimos mucho, para pensar la época indisolublemente ligada a una ética del psicoanálisis. Y en ese movimiento también, yo creo que muy valientemente, digamos, repatriar el efecto terapéutico al psicoanálisis. O sea, volverlo a traer, porque, como dice ella, creo que utiliza esta palabra, hubo un extravío ahí, ¿no? Y aventura también, un poco los pasos de ese extravío. Así que ética, época y cura aparecen articulados en este libro. A ver cómo vengo. Hablando entonces de lo que irrumpe, también nos encontramos con la referencia a la pandemia, rodea necesario, este agente externo que, propagado al ritmo de lo humano y sus circunstancias, bueno, cuántas veces escuchamos que no se esparce solo, ¿no? También, como a la manera de un analizador, nos habla del tiempo que estamos inventando actualmente. Y que hizo que propusiéramos, por ejemplo, otras formas de encuentro, y de ir poco a poco, en el mejor de los casos, ampliando un simbólico para nutrir de nuevas conceptualizaciones, de nuevas preguntas que nos vamos haciendo. Yo creo que hay que pensar qué pasa en los hospitales, qué pasó en los hospitales con la pandemia, ¿no? Qué pasó con las admisiones, qué pasó con las despedidas, con las visitas, con las salidas, con las internaciones, con las externaciones, qué pasó con todo eso. ¿Qué pasó con los profesionales de la salud? Que dicho sea de paso, feliz día a las y los residentes. ¿Qué circuitos se interrumpieron? ¿Qué efectos eso puede tener? ¿Tendrá efectos? Conviene, dice Marina, no comprender demasiado pronto, bajo fórmulas estándar, verbigracia, el diagnóstico express de estrés postraumático para todos, y armar el diseño de los dispositivos para pensar. Ese es el tiempo que Marina da con este libro para mí. Cómo estábamos moviéndonos en el tiempo y en el espacio, como individuos, como comunidad, con qué tiempo heredado nos estábamos o nos estamos manejando. Bueno, estos pensamientos se cruzan así con las huellas de Castoriadis y de Borges también, y retomo lo que decía antes sin intención de esquivar la contradicción, porque yo hablaba recién que el tiempo nos come crudos, que el tiempo no para, entre otras cosas por el estilo, como si fuera el tiempo algo ajeno, en donde nosotros estamos, ¿no? Adentro, con una existencia propia, pero también venimos sosteniendo, y se sostiene en el libro, que son admisibles otras concepciones del tiempo, ¿no? En principio una forma instituyente, dice Castoriadis, del tiempo. Una ruptura, una emergencia, un quiebre, que también puede ser el tiempo, autocreación, y dice cataclismo que ocurre no solamente como catástrofe, sino como incesante autoalteración, para pensar los tiempos del hoy, ¿no? Y pensaba también, que está citado a Borges, con su cuento El milagro secreto, ese instante del que nos podemos apropiar, de la idea de que un poco el tiempo lo hacemos nosotros, ¿no? Y que un año puede ser un segundo, y que un segundo puede ser un año, como en el cuento. Bien. Bueno, para ir terminando, a propósito de la formación en el hospital, porque los que fuimos invitados hoy tuvimos esos inicios, por supuesto que está atravesado por tiempos espacializados y segmentados, digamos, palabras que conocemos un montón, es el día de formación, hay rotaciones, es residente de primero, de segundo, cambio el año, espacios sincrónicos, que es como la palabra de moda ahora, bueno, es decir, hay un tiempo espacializado, ¿no? Pero bueno, también hay que pensar en el tiempo instituyente como acontecimiento,
el tiempo kairos para los griegos, a diferencia del cronológico y del tiempo circular, ¿no? Bueno, yo pude encontrar en Marina una pregunta que me parece vital, tanto para la clínica individual o la clínica grupal, y también para nuestra participación en actividades de prevención y de promoción de salud mental, que es la consideración por las producciones de subjetividad en esta época, donde, como cita de Mark Fisher, es más fácil imaginarse el fin de los tiempos, es más probable que nos imaginemos el fin de los tiempos que el fin del orden capitalista. Entonces, pensaba que son tiempos por ahí de estrechez, de posibilidad de pensar un futuro. Y los imaginarios de época, sabemos que en su oferta para cada quien, según su clase, género, territorio, grupo etario, se expresan en nuestros ideales. Entonces importa mucho a la clínica, la época y la posibilidad de imaginar futuro. Una amiga me decía, hay producciones de ideales articulados a formas de tiempo. Y a mí me parece como súper importante que lo podamos pensar, porque es cierto, lo escuchamos, ¿no? Imposibilidad de separarse porque parejas para siempre, o alcanzar determinada meta en determinado tiempo, ¿no? O antes de que, o volver productivo en algún sentido el tiempo libre, ¿no? Son dos ideales que sabemos se conjugan, en el ideal del yo se albergan, digamos, como el tiempo como cultura. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo reducimos solamente al pensamiento familiar? ¿O pensamos que es un psiquismo abierto y por eso vale la pena el psicoanálisis en cualquier momento de la vida? Digamos, si pensamos bueno, que la historia identificatoria continúa, y tomamos también pensamos también los valores de la cultura que estamos teniendo. Así que bueno, junto a estas consideraciones, más preguntas surgen sobre el tiempo y las distintas manifestaciones clínicas. A mí me despertaron muchas preguntas en relación a, bueno, ¿qué es esa detención del tiempo que llamamos inhibición? Por ejemplo, ¿estamos pensando al yo, más allá de que el objeto es el inconsciente? O porque importa, ¿no? ¿Qué hay de esa angustia que hoy llamamos ansiedad y que tira para adelante, que precipita el tiempo? Sabemos algo del gasto de tiempo en el duelo, eso lo estudiamos, digamos, bastante, el papel que tiene en ese proceso, pero ¿cómo se expresa el duelo en la posmodernidad, digo, en relación a esta época? ¿Qué pasa? ¿Se alteran esos tiempos? ¿Cómo los pensamos? ¿Qué es un duelo detenido? ¿Es un tiempo mensurable ese? ¿De qué tiempo hablan las depresiones actuales, ¿no? Frente a ideales así como de rendimiento maquínico? Así que bueno, son algunas estas preguntas y otras que van surgiendo del libro de Marina. Así que bueno, el tiempo, para concluir, es lo que yo creo que lo que supimos inventar. Convendría preguntarse el para qué en cada una de sus formas, en cada una de las formas que nos inventamos. ¿Para qué decimos que necesitamos tiempo y qué hacemos con eso? Así que bueno, Marina, te agradezco porque también pienso con Silvia Bleichmer bueno, que estás alentando a la superación de lo inmediato, digamos, que con esta escritura, que es algo muy importante porque bueno, es el paso, dice, necesario y estratégico para rearmar proyectos colectivos que empujen el proceso histórico hacia formas más dignas, ¿no? de vivir. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por eso, y bueno, y muchas gracias a todos por la escucha atenta. Gracias, gracias Jessica, gracias a vos por la dedicación en la lectura y lo que te fue sugiriendo. Gracias. Damos paso ahora a José Recalde. Yo voy a dejar para el final cómo me pidió que lo presente, porque después José, que tenemos unas conversaciones de lo más interesantes, con muchos puntos coincidentes, le voy a decir, esto que me pidió y después se rectificó y me dice, no, ahí te mando los datos. Bueno, en principio comento, José Recalde, lo conocen muchos, psicoanalista, docente en la Facultad de Psicología de la UBA, es profesional de planta y coordinador del equipo infanto-juvenil en el Hospital Rivadavia, supervisor y docente de residentes y concurrentes en Cava, de Cava, y además, y entonces ahí digo, yo creo que podemos ser dos, le decía hoy. Él me pidió que lo presente como psicoanalista retrasado.
Ahora Eso de hablar. él se va a ocupar de, además de hablar del libro, de decir alguito de por qué esa nominación ahí. Gracias, José, por haber aceptado la invitación. Te doy la palabra. No, bueno, gracias Marina a vos por la generosidad de compartir el libro con nosotros, de invitarnos a poder leerte. Gracias. Y compartir con el público, con los compañeros, les compañeros. Bueno, ahora voy a eso, porque es algo lo que quería, quizás que se desprende de la lectura de tu libro, Marina, algo del retraso y del adelanto, en cierto sentido, ¿no? Pero bueno, voy hacia allí. Yo creo que Marina nos introduce a su libro hablando justamente de la hiperconectividad, de la desmesura, de la velocidad, de las conexiones constantes, pero hacia los aparatos, dice, desconectándonos de los otros. Y me parece que, así como inicia la introducción, es un punto clave para tener en cuenta el lugar que ocupa el libro, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la época está caracterizada por cierto retraimiento y dificultad en sostener lazos con los otros, yo creo, en mi hipótesis, que este libro es una apuesta de Marina al lazo. En primer lugar, al lazo entre nosotros, entre quienes pensamos, compartimos, trabajamos juntos, al lazo entre disciplinas, artes, un poco sí, a lo inter o a lo entre. Habría que ver eso. Y me parece que es algo a valorar, a querer y a incentivar de Marina en esta época y seguramente a lo largo de toda su carrera, intuyo yo. Una apuesta al lazo. A su vez creo que este libro es el hilo del tiempo de Marina, como, es una hipótesis, una idea que yo me fui haciendo por lo que charlé con Marina y la lectura del libro, ¿no? Es el hilo conductor de la carrera de Marina como psicoanalista en el hospital, ¿sí? Algo así como que ha sido un saldo de la práctica de Marina a lo largo de todo este tiempo que quiso compartir con nosotros. Y que la verdad que es para agradecer realmente. Bueno. Dicho una vez presentado lo que yo creo que es el espíritu de Marina y del libro, o del libro de Marina, y Marina como libro, o como escritura. También creo que es una apuesta a las nuevas generaciones, este libro. Digo, por algo que resaltaba Bruno, de la invitación que nos hizo a nosotros a presentar, que no somos gente con poder y que trae algún beneficio en la presentación del libro, sino una invitación a pensar, a compartir, que valoran mucho, ¿no? Es un libro que lleva tiempo leer, además, porque justamente creo que condensa un montón de años de práctica. ¿Cuántos años, Marina, seguirás en el hospital? Y ya casi 30. Bueno, 30 años de una práctica sostenida desde el deseo del analista, apuntando o apostando al lazo, a los otros, ¿sí? Y tocan muchísimos temas, algunos de los cuales ya mis compañeros han hablado, Bruno y Jessica, ¿sí? Un abanico enorme de temas que son muy interesantes, desde algunos planteos más teóricos, como ha sido el nacimiento del psicoanálisis que traía Bruno, algunas cuestiones hospitalarias, la interdisciplina, la interconsulta, la muerte, por ejemplo, ¿sí? Y algunas cuestiones que a mí me interesaría resaltar, en realidad tomando como eje dos asuntos, que son el duelo y la pubertad o la adolescencia. Yo voy a tomar esos dos ejes que están desarrollados en algunos capítulos, en dos capítulos principalmente, pero también atraviesan varios. El duelo principalmente creo que atraviesa casi todo el libro, ha sido mi lectura, que atraviesan la escritura de Marina. Yo creo que estos dos asuntos, lo voy a decir así, asuntos también, estos dos sujetos, casi se podría decir, que son el duelo y la pubertad, la adolescencia, lo jovial, la juventud. Yo ahí tengo un par de ideas en torno a eso, que hemos pensado en el equipo de infanto juvenil, en torno a las nominaciones, la adolescencia, ¿no? Por ahí algo de eso les puedo contar, pero no es la ocasión realmente. Bueno, creo que estos dos asuntos nos permiten a nosotros poder pensar o especificar algo de lo que es
la temporalidad del psicoanálisis, si es que existe tal, o qué nos conviene a nosotros sostener como temporalidad de una cura psicoanalítica, en la práctica analítica. Creo que son dos emergentes que permiten cuestionar lo que llamamos la época, pero no necesariamente esta época, sino el uso cotidiano del tiempo, seguramente desde la modernidad en adelante. Marina nos presenta el duelo, y hace un desarrollo del duelo, el duelo normal, ¿no? La melancolía, interesante. Yo ahí pienso, todo duelo es patológico, pensaba, discutiendo ahí con Marina mientras escribía ahí con Freud y con todos los que, ¿no?, tipifican los duelos. Pensaba que lo normal de un duelo es que duela, es que haya detenimiento, en que si bien haya cierto progreso, ese progreso no sea lineal, es un progreso dificultado, estancado, detenido, por eso hay un duelo, básicamente. En ese sentido, lo normal del duelo, a mí me gusta pensar lo que es lo patológico, en cierto sentido, es el estancamiento, el detenimiento, la dificultad, la demora, ¿sí? Quitando del asunto la idea de trabajo del duelo, ¿no? Porque la idea de trabajo del duelo es como eso, el trabajo del duelo es lo que permite el trabajo posterior, por decirlo de algún modo. Y casi podríamos decir el orden capitalista, ¿no? El duelo es ese estancamiento también. Hay que matizarlo en relación a la melancolía, etcétera, ¿no? Pero trabajar algo de la idea del duelo como un estancamiento, una demora, ¿sí? La falta de premura, me parece que nos permite a nosotros pensar algo de lo que, yo insisto, es la lógica del psicoanálisis, que Marina la trae con la idea del intervalo. En uno de sus capítulos trabaja la idea de intervalo como eso que permite, ¿no?, dar una respuesta distinta a la premura, a la prisa, a la época de la hipermodernidad, la hiperconectividad, toma distintas referencias, Bauman, etcétera, ¿no?, que son interesantes. Y la idea de intervalo, una idea lacaniana que Marina desarrolla en uno de sus capítulos, me permite pensar una respuesta desde la lógica analítica a lo que es entonces cierta temporalidad que nos atraviesa como seres humanos en esta cultura. Esa idea de intervalo me parece que la podemos relacionar al duelo, por ejemplo, como un intervalo, un estancamiento, un parate, ¿sí?, un entreacto incluso, ¿sí? No necesariamente en su función productiva de trabajo, sino en su función casi de no productiva, ¿sí? Todo lo contrario a la productividad o al trabajo del duelo en cierto sentido, sino algo como que permite parar, abrir un paréntesis, que duela, que no sea toda alegría, que es el imperativo de la felicidad, por ejemplo, que trabaja Sara Ahmed, ¿no? Que haya, que duela, que eso duela. Que haya una marca, que haya una huella del dolor también. De hecho, la voy a leer porque me encantó. Marina, como Jessica dijo, trae muchas referencias de música, de obra pictórica y también de literatura. Y hay una de Pizarnik, que vos trabajás en ese capítulo, que es la práctica analítica gira en torno al duelo, ¿sí?, que es en realidad en relación al melancólico, pero a mí lo que hice de Pizarnik. Lo voy a leer porque es bella, dolorosamente bella. Al melancólico el tiempo se le manifiesta como suspensión del transcurrir. En verdad hay un transcurrir, pero su lentitud evoca al crecimiento de las uñas de los muertos, ¿no? Es de La condesa sangrienta de Pizarnik, que Marina cita en su libro. Esa necesidad de que haya un poco, ¿no?, el estancamiento, la demora, que haya experiencias de dolor, me parece que es interesante pensar para la lógica analítica, y que Marina postula que está en la base de lo que es la experiencia analítica, la cura analítica, que algo del duelo es lo que se debe recuperar en, por ejemplo, el deseo del analista, también puesto en juego en la transferencia. Y eso es algo que me pareció muy interesante de resaltar, ¿no? Cómo Marina piensa el duelo, el dolor, los estancamientos, los impases, en relación al deseo del analista, por ejemplo. No en su cara maravillosa, como a veces se habla, de ser analista como si fuese algo etéreo y fantástico. También lo hace en relación a los finales de análisis, Marina, en su texto, en uno de los capítulos. Como que el final de análisis, de desidealizarlo, desmitificarlo, volverlo más carnal, más crudo, más chiquitito, en cierto sentido, ¿no? Yo creo que esa lógica de volverlo más humano, por decirlo de algún modo, es la lógica que atraviesa el libro de Marina también, la escritura de Marina, que insisto, es la práctica de Marina.
Marina dice, el deseo de analista está centrado en torno al duelo. Y trabaja allí lo que es el deseo de analista, el duelo, el dolor, la transferencia. Se los recomiendo mucho, esas nociones de esos capítulos. Seguidamente, luego del duelo, Marina trae a la pubertad, la adolescencia. ¿Sí? Que es, insisto, esta segunda noción, este segundo campo temático que pienso que nos permiten pensar por qué los psicoanalistas somos retrasados, en cierto sentido. Marina dice que la pubertad es una expansión temporal, ubica la pubertad como el temblor. ¿Sí? Es un momento, es curioso, porque es ese momento en el que al adolescente, los adolescentes, los jóvenes, ¿sí? Se les supone mayor movilidad, mayor rapidez, mayor fluidez, ¿no? Mayor hiperconectividad, redes, más media, etc. Es en ese momento donde la función del analista, o quizás un análisis, debe restituir a la adolescencia su función de expansión, de intervalo, de demora, de estancamiento, ¿sí? Frente a una sociedad en la que el otro, Marina dice, ¿no? El otro ha caído, donde la autoridad, el crecimiento de autoridad parental que toma de Freud, quizás un análisis tiene que permitir, tiene que abrir ese intervalo en el cual esa autoridad o ese lugar del otro pueda ser construido cuando no lo está. Y en los hospitales es muy frecuente que nuestro lugar no sea pensar lo que es el crecimiento de la autoridad parental, sino construir un otro para poblaciones y generaciones de jóvenes y de personas que han sido vulneradas. ¿Sí? Donde no hay otro porque no hay otro del otro, porque ahí esas poblaciones, algo muy característico de lo que es la práctica hospitalaria de jóvenes, vemos que no hay, ¿no? Que esa madre no ha tenido madre, ha sido generaciones atravesadas por el abandono, por la desidia, de familias, de estados, de gente que ocupa lugar o la función de un otro, ¿sí? Eso se lo pensaba un poco en relación a Silvia Bleichmar, que ella dice que se trata quizás de construir las propuestas originarias cuando las hay, ¿no? Entonces, quizás pensar la pubertad, la adolescencia, la juventud, desde el psicoanálisis, o pensando en una cura psicoanalítica, nos puede llevar a pensar que es necesario abrir allí una expansión, como dice Marina, temporal, producir un temblor, un intervalo, ya sea para que se pueda construir algo o para construirlo primero, ¿sí? Pero es necesario entre la infancia y una adultez que haya ese intervalo. ¿Sí? Cuando hubo infancia, muchas veces ni siquiera hubo infancia, y ahí aparece algo de la idea del duelo. Quizás María trabaja también la idea del duelo en este capítulo de la pubertad y de la adolescencia. La idea del duelo como poder perder quizás una infancia si se la ha tenido, ¿no? Creo que eso es algo muy característico de lo que es la práctica hospitalaria. Hay que empezar a pensar, no solo en la práctica hospitalaria, pero realmente, ¿no? No siempre, muchas veces nuestro lugar es sostener, construir un otro, ¿sí? Cuando eso no ha podido ser construido por quienes quizás tampoco pudieron ser o tener un otro, un garante, una institución fallida, pero ni siquiera, ¿no? En relación a esto, a la función del duelo, del intervalo, de las expansiones, como cortes temporales necesarios, creo, o yo lo leí así al menos, Marina propone, también por eso te decía Marina otro día que pensaba lo del lugar de analista, Marina propone que el psicoanálisis no es una terapéutica como las demás, ¿no? El lugar del psicoanalista es otro. Yo ahí, charlando con Marina, pensaba estas cuestiones, ¿no? Como el lugar del psicoanalista no es el que intenta estar siempre a la moda. Lo decía, la época que quizás hay que discutir esta idea de Lacan, yo después lo voy a plantear que considero que el psicoanalista debe estar a la altura de la época, ¿no? Pero a la moda, poder decir lo último, ser un vidente, ser quien elucida al resto de los profesionales en el hospital, por ejemplo, que muchas veces se cree del lugar del consultor que es ese, ¿no? El que anda ahí, el que elucida alguna verdad silenciada en la institución. No, el psicoanalista no elucida nada, el psicoanalista no sabe, el psicoanalista no capta verdades que luego tiene que transmitir. Los psicoanalistas somos todos medio retrasados, digo yo. Venimos después, venimos lentos, venimos demorados, un poco estancados.
Por eso nosotros trabajamos con efectos. Y Marina es lo que ella plantea en relación a la pandemia. Bueno, no nos apuremos a decir muchas cosas de la pandemia. Hablemos de dispositivos para pensar que traía Jessica. No nos apuremos, no querramos siempre decir, publicar, escribir, o estar en redes sociales, en medios de comunicación, hablando de la última noticia. Nuestra labor clínica es ver cuáles son los efectos de lo que sucede, de la época, si se quiere. Y eso yo lo pienso en relación a una cita de Agamben, donde Agamben, en ¿qué es lo contemporáneo?, se pregunta justamente ¿qué es lo contemporáneo? Creo que cuando decimos que un psicoanalista tiene que estar a la altura de la época, yo lo leo como Agamben diría que hay que ser contemporáneo. Es decir, no ver las luces de la época, tener ahí el último saber, la última verdad, sino pescar las oscuridades, ser medio ciegos incluso, no ver mucho. Todos somos medio ciegos, medio retardados, medio lentos. No es lo mismo que retrógradas, igual. No es ir hacia un pasado, es venir lento. Creo que algo de eso es lo que también nosotros pensamos como la temporalidad de psicoanálisis, que es la pre-Q, la retroacción, en las tres, siempre ir y venir. Estar en una especie de estancamiento fluido, una especie de intervalo, que abra la posibilidad para pensar dispositivos de reflexión, por ejemplo ahora con la pandemia. No apurarnos por decir. Creo que esto es el libro de Marina, ¿sí? Un saldo justamente. Un saldo de toda su práctica, de toda su experiencia en el hospital que quiere compartir con nosotros. No apurado, pero sí precipitado. Porque lo has dicho que en la pandemia se puso a escribir. Y creo que esto es la lógica de la precipitación como la toma Julián. Es decir, cuando eso precipita es porque antes se ha condensado. Se ha dado muchas vueltas antes. Para que llueva, por decirlo así, hace falta que se condense la humedad. Y luego hay determinada coordenada que hace que eso se convierta en lluvia. Quizás es precipitado en ese sentido porque ha sido la pandemia la que a Marina la ha llevado entonces a volcar en la escritura todas sus experiencias, pero viene condensando hace muchos años. Y la verdad que los aliento y los quiero invitar a todos a leer a Marina, a leer la Marina, a leer la escritura de Marina, a leer el cuerpo de Marina, a leer los años de Marina que ha sostenido. Yo creo que es un deseo al lazo, al otro, en una institución hospitalaria pública, que sabemos que, bueno, yo hace poco, hace 11 años que estoy en el hospital, y ya me siento bastante arrasado, así que Marina me invite a compartir el libro y a pensarlo con ustedes me vitaliza, ¿no? Marina con todos sus años está acá haciendo eso, nos alienta a que no nos dejemos arrasar por la institución, sostengamos, apostemos, y cuando sea el momento, para que vayamos condensando, y cuando sea el momento, eso precipite y podamos compartirlo como lo ha hecho Marina ahora. Así que te agradezco mucho, Marina. Gracias José, porque sí, ahora voy a decir decididamente junto con José, porque lo escucho con mucha atención, hay algo del decir de José que que comparto, y entonces somos dos retrasados nomás. Sí. No sé, Nico. Muchas gracias. Voy a presentar ahora a alguien que tan buscada además, porque bueno, es Mariana Mazú, de la que estoy hablando, nuestra artista invitada, y digo buscada por mí porque conocí a Mariana en su residencia en el Hospital Borda, y Mariana, junto con su desarrollo como psicoanalista, abrió su camino en un área que es la música, en el arte, y ustedes saben que, yo les decía a algunos de ustedes, bueno, van a conocer algunas, porque eran las que me parecía que podían referir a algo de lo que estaba tratando en el libro, que también era utilizar los epígrafes ya no solamente con solo lo que dice Freud, Lacan y todos los papas del mundo, y dicho bien, papas y qué sé yo, sino también la música, nuestros músicos, el saber popular que tanto nos enseña. Y entonces la busqué, la rastreaba a Mariana porque no tenía su teléfono, así que la presento. El arte está aquí, ese sí lleva la delantera. Ese sí lleva la delantera en el punto de que nos enseña, siempre nos está aportando algo, incluso los escritos en las paredes. Vieron que las paredes también hablan. Cuando uno va caminando por la calle, hay algo, ¿no?, escrito en esa pared, también es revelador.
Mariana, la presento, gracias Mariana por estar, ganadora del premio Carlos Gardel, a Mejor Álbum de Tango. Esta es su premio, ¿no? a su obra. Además, licenciada en Psicología, ex residente del Hospital Borda, como les contaba, y actualmente integrante del equipo de admisión y guardia del Hospital Laura Bonaparte. Mariana, ¿por dónde andás? Bueno, aquí te doy la palabra y el placer seguramente de escucharte. Hola, todo eso y más, no, nada nos define en sí. Bueno, estoy emocionada, quiero decir en relación a vos que realmente noté esa presencia, viniste a alcanzarme el libro en toda esta cosa, medio de esta vorágine del tiempo y de que no tenemos tiempo y de encontrar el espacio para hablar y para encontrarnos. En pandemia, donde parece que tenemos menos tiempo que antes, ¿no? Porque tuvimos un pequeño periodo cuando arrancó el confinamiento que dijimos, bueno, pausa, ahora qué hacemos, qué desastre todo esto, y después nos empezamos a llenar de cosas, no sé si a todos les pasó, y de golpe uno podía como jugar a estar en dos lugares al mismo tiempo, entonces estaba con el celular en un lugar mientras estaba haciendo otra cosa en otro, y se empezó a dar un poco eso, por lo menos en mi caso, de esta superposición de tiempos o de... se pueden decir muchas cosas acerca del tiempo que las han bien dicho mis compañeros. Feliz día del residente. Pero lo que quiero decir quizás en lo personal, para no aburrir y para contar un poquito como de la parte más artística, que mientras escuchaba particularmente a José, mi álbum debut, que resultó ser ganador de un premio Gardel, responde retroactivamente a una elaboración por el duelo de la muerte de mi papá. Y si bien a veces lo cuento, a veces no lo cuento, pero para mí es realmente un ir y venir, ya que no me había tomado en serio la cuestión de la música tan en serio como cuando él partió y estuvo primero, ¿no? ese momento de estancamiento, luego el momento del trabajo y del motor del deseo, ya imparable después, como causada por eso, y el tango y la música, bueno. Así que sí, eso lo noto como retroactivamente resignificó, no el premio en sí, sino el álbum. Mi vida en relación a la música y a esa elaboración, que solo se puede leer luego, ¿no? Bueno, pensaba un poco en eso y me encantó tu libro, lo leí casi todo y hablando de Borges, se me vino, no me acuerdo exactamente bien, pero para hablar un poco del ser humano, en El Hacedor, que lo nombrás, está mi cuento, creo que uno de mis cuentos favoritos de Borges, que es Delia Elena San Marcos, y esto que dice, nada, tremendo. Bueno, yo creo que no hay un solo tema que Borges no haya tocado con magia, pero Delia Elena San Marcos cuando dice algo así como que los hombres no sabemos inmortales, pero actuamos como finitos, actuamos como si el tiempo fuese infinito y nos decimos adiós y nos vamos a ver mañana y quizás no. Y bueno, en relación se me ocurría eso en relación al tiempo. Bueno, yo nada más que agradecerte. No quiero entrar a hablar del libro como han hablado todos porque Gracias. Ya dijeron un montón. Y bueno, si quieren, sí. ¿puedo cantar algo? Si sí. me hago un segundo que acá conecto. Sí. Bueno, el álbum se llama La Bella Indiferencia. Lo tuve que explicar muchas veces porque la gente me decía, pero ¿cómo que la indiferencia es bella? Tuve como que decir un poco que no se trataba de eso. Y hay una canción que se llama La Negadora, que es un vals, ya lo voy a encontrar, y que
la escribió Victoria Morán y habla un poco de esto de cómo nos hacemos los tontos con las cosas que nos pasan. A ver si se ve. Bueno, y de paso, si me permitís, invitar a la gente al próximo show, que es en Lucil. Si se quieren acercar el 1 de octubre, vamos a estar presentando el álbum entero en Lucil, Gorriti y Humboldt, con toda la banda, ahora que podemos volver a encontrarnos personalmente y que para los músicos y los artistas y para todos es súper importante. Ya haremos presentaciones de libros presenciales. Sin duda, sin duda. Bueno, agradezco mucho esta invitación. Vamos con La Negadora. A ver si... No, no pasó, no es así. Esperen que se me colgó el YouTube. Acá está. Ahí está, ahora conectó. Vamos a hacer las cosas bien, ya que estamos, total. Es que esta tecnología igual... Total no cuesta nada, se supone que no cuesta nada. Y si no, por lo menos lo intentamos. Desnegadores. Desnegadores. No, no pasó, no es así. No me cuenten las cosas que yo ya vi. No, no me digan a mí las palabras que ya enmudeció mi corazón. Y no, no es verdad que te amé, que la vida te di con insólito amor. No es verdad mi dolor, no, 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 no. No quiero recordar cómo te perdí. Y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu adiós para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos. Nunca lloré por tu amor. Yo soy feliz, adornando tu adiós de fatalidad. Y yo, la verdad, enterrado tu amor bajo mares de arenas dudosas. Y no es verdad que te amé, que la vida te di con insólito amor. No es verdad mi dolor, no, 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 no. No quiero recordar cómo te perdí. Y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu adiós para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no me despediste, no nos conocimos nunca. Negué mi dolor para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos nunca. No pasó el tiempo. Lloré por tu amor. Qué hermosa esa bebefa. Ay, qué lindo. Gracias, Mariana. Están todos aplaudiendo, porque como están todos muteados, porque si no haría interferencia. Bella, 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 Mariana. Gracias, gracias, porque, bueno, para justamente agradecer y para finalizar, que no se extienda, pero esta era una, tanto de inicio como ahora que voy finalizando, la música, el arte, era para todos, y para mí en este libro, la posibilidad de ir acompañándome y sosteniendo el trabajo, ¿no? Con esas
sí, con esas creaciones que permiten esa apoyatura. Gracias, belleza, de tema, de voz, de música hermosa. Muchas gracias por finalizar, gracias a vos. Gracias a los comentadores por acompañar y recibir este libro a partir del decir de cada uno, que me emocionó cada pedacito que iban contando y escuchando. A Jessica, a Bruno, a José. A su editorial, a través de las palabras de su director, Jorge Curcio, gracias. Gracias Mariana Mazú, por esta bella interpretación que nos transmite, nos transporta en realidad al tiempo musical de la creación. También tengo que decir gracias al grupo Crespa, Cintia y Juan, piano, batería, que con el pulso del ritmo de su música nos invitaron al inicio de nuestra presentación. Como escribí ahí en las primeras hojas, el arte cada vez que logra atrapar algún grano de la arena del tiempo hace resonar su inconmensurable vacío. Y gracias a todos, a todes, a todas, las que están hoy y los que están hoy aquí, que con su silencio respetuoso le hicieron lugar a algunas letras de este libro. Como dice el maestro Barenboim, el silencio no se puede vivir fuera de la música. Gracias a todos los que están con todos los micrófonos muteados y que fui repasando sus caritas y que me hicieron el aguante y sostuvieron esta presentación. Y para finalizar, voy a dejar este libro en compañía de ustedes, en muy grata compañía. Ahí va y lo suelto. Este libro que no constituye, como dijeron por allí, ningún intento filosófico para explicar el ser del tiempo ni su ontología. Tampoco lleva en su horizonte alguna conclusión de cómo librarnos de su existencia. Pero sí, tal vez, reflexiones en nuestra tarea misma para desembrollarnos de lo que muchas veces nos genera el tiempo. Y los trabajos aquí reunidos están conectados justamente por ese tembloroso y exigente problema, como decía Borges, que es el tiempo, y me permitió armar esta trama, que no evita discontinuidades. Tal vez en su despliegue y en su lectura puedan surgir en sus nudos algún instante del tiempo adherido al acontecimiento que los originó. Y está sostenido por el compromiso deseante en el recorrido de una práctica para compartir con ustedes reflexiones, producciones y preguntas. Pero para sostener ese ejercicio en la soledad del acto analítico, en el encuentro cada vez con cada paciente en el dispositivo que fuere, en el consultorio, en el pasillo del hospital, en el box de la guardia, en la sala de internación, en el teléfono ante las urgencias, para sostener la soledad de ese acto, no es posible sostenerlo sin el deseo que orienta en una ética. Pero también es imprescindible y necesario el trabajo con otros. Es decir, como recordaba ahí José, y cada uno de lo que fue diciendo en realidad, pero claramente es necesario el lazo, sostener el lazo con los otros, el lazo de trabajo, el lazo amoroso. Y lo subrayo con énfasis en este final de esta presentación, para hacer surgir la dimensión de su alcance. Porque en este tiempo mercantilizado, la propensión es a hackear los lazos. Y entiendo yo que una tarea que nos compete, que nos importa, de la que somos responsables en este tiempo que nos toca,
en la espira de nuestra época es la de registrar, sostener, preservar los lazos. Sin el lazo amoroso, sin el lazo y los lazos diversos con los otros, no es posible soportar los embates de lo real de nuestro tiempo. Este es el punto que más me importaba subrayar en el final de esta presentación. ¿Por qué? Porque lo que tengo para agradecer y para despedirme es el gracias y agradecer el lazo que me permitió a mí con esta gratitud emocionada que decía, y que además les contaba que por determinada situación me llevó al llanto emocionado. Realmente estos lazos de trabajo con mis queridos residentes y concurrentes de las prácticas hospitalarias, los maestros, los analistas, los amigos, los compañeros, sin esos lazos no es posible andar, y no es posible en nuestra práctica sostener esa tarea. Gracias a todos por albergar las palabras de este libro. Gracias. Gracias y nos despedimos entonces.